Hola, hola, aquí estamos de nuevo con ustedes en un tema más sobre lo que es el corazón y los grandes vasos. En el día de hoy, ustedes están leyendo ahí los grandes vasos del corazón, la aorta. Ok, hay 4 grandes vasos, pero vamos a trabajar hoy con lo que es la aorta para poderle dedicar un poquito más de profundidad a cada uno de estos vasos. Lógicamente, la aorta de estos 4 grandes vasos es la que, vamos a decirle así, más anatomía tiene y mucha más importancia tiene por ser el vaso de mayor trabajo, vamos a decirle así, de mayor responsabilidad, porque es el que lleva esa sangre oxigenada y después que se ramifica a todas las partes del cuerpo. Hoy vamos a ver algunas partes de esta aorta y su relación exactamente a la salida del corazón, algunas características fisiológicas de ella, etc. Entre paréntesis, les sigo diciendo que estoy muy contento con todos los comentarios, estoy muy contento con los feedback, estoy contento con muchos suscriptores, he visto sumarse muchos suscriptores y no muchos miembros del canal. Les solicito, les pido que si tienen sus posibilidades se conviertan en miembros del canal. Revisen la opción unirme que aparece debajo de cada video y lo pueden explorar libremente. Además les digo que he ido subiendo, YouTube nos ha permitido hacer cortos, los shorts de 30 o 60 segundos de partes importantes de los videos. Por eso ustedes han visto que he subido pequeños fragmentos de videos anteriores que considero son importantes para puntualizarlos y ustedes los pueden ver y disfrutar de ellos. Así que ya están subiendo estos pequeños videos. Bueno, nos vamos con los grandes vasos. Parte 4. Acuérdense que estamos trabajando con el corazón. Esta es la parte 4 y así lo vamos a seguir subdividiendo. Vamos a ver qué tema. Generalidades anatómicas de los vasos sanguíneos, repaso de la estructura anatómica de un vaso sanguíneo, características de su constitución, muy importante. Aprovechando en este tema que ya entramos en las arterias, importante este tema. Leyes que rigen la distribución de las arterias. ¿Cuáles son los grandes vasos? Sería la arteria aorta y sus ramas principales, la arteria pulmonar y su división, la cava superior, origen y terminación, y la cava inferior, origen y terminación. Esto va a ser motivo de videos particulares de cada gran vaso. Relaciones anatómicas y algunas patologías asociadas. Aquí está una lámina, la cual fue hecha por mí. Esto aquí estamos representando la aorta, la cual vamos a ver hoy, sus porciones, etc. Ahí sus ramas principales. Aquí está la pulmonar con su división en las arterias pulmonares. Este es el tronco de la pulmonar. La cava superior, cava inferior. O sea, una representación la cual vamos a ver seguidamente, sobre todo puntualizando la aorta, como les estoy diciendo que es en este video. Vamos a ver, entre las generalidades, cómo es la estructura de un vaso sanguíneo. Vamos a recordar que no hay, en cuanto a estructura, no vamos a decir si es más o menos fuerte. La estructura es bastante igual entre lo que es una arteria y una vena, con algunas variantes. Fíjense que la arteria tiene la capa adventicia, una capa muscular, mucosae, un espacio elástico de fibras elásticas y un espacio intimal y espacio subintimal. Esta íntima o prácticamente llamado endotelio, la parte más interna, es una capa dedicada a producir importantes sustancias como el óxido nítrico, el nitric oxide, muy importante como vasodilatador. Otra relación como endotelinas, que tiene que ver con la formación de las angiotensinas. Bueno, es importante y tiene que ver con el sistema de la coagulación. Estas capas son más fuertes, incluyendo la capa elástica, en lo que es la arteria. Por ejemplo, tiene 4 capas más fuertes, preparadas para presión, transmite impulso arterial,
transporta oxígeno y hacia los tejidos. Son características generales de lo que es la arteria. En el caso de las venas, tiene las mismas capas, un poquito más preparadas para lo que son preparadas para volumen. Tienen 4 capas, poseen válvulas que impiden el retroceso de la sangre, pues tienen que ir hacia el corazón, por lo general venciendo una presión reostática, una hidrostática, y excepto hay algunas venas como la vena porta y las venas pulmonares que carecen de válvulas. Eso se va a ver cada vez más adelante en lo que son las anatomías de estas estructuras. Son más débiles, de gran capacidad de volumen. La mayor cantidad de la sangre, el mayor por ciento, se encuentra en el árbol venoso. No poseen pulso y transportan CO2. Esa es una característica general de lo que son las venas. Por eso la pongo para que ustedes vean la diferencia. El sentido de la circulación de la sangre en las arterias es desde el corazón a la periferia. En el caso de las venas es desde la periferia al corazón. Estos son temas generales. Recordad que siempre me dirijo a un personal en formación muchas veces y tengo que bajar la parte de explicación, bajar un poquito el nivel, aunque que me entiendan aquellos que son ya profesores, si ven el video, o médicos, o casi alumnos de terminación de internado, etcétera, o residentes. Pero tengo que bajar para que ellos entiendan, porque estos son videos educativos para diferentes niveles. Ok, seguimos adelante. Características generales de las arterias. Vamos a ver que, fíjense, de acuerdo a cómo esa característica, este árbol arterial se divide de acuerdo a la constitución de la pared. Fíjense qué interesante. Y de acuerdo, prácticamente, fíjense que las hay de tipo elástico y las hay de tipo muscular, y además de acuerdo a la situación donde se encuentran. Por ejemplo, vamos a ver que de acuerdo a la constitución de la pared de tipo elástico están cerca del corazón. La capa elástica está bien desarrollada, sobre todo la aorta, porque la aorta, mencionamos desde allá, que una de sus funciones es un segundo corazón. Hace un segundo bombeo de la sangre cuando ya está en ella, ahí se contrae, o sea, se aumenta su presión y ella vuelve a recobrar la fase anterior, disminuyendo el diámetro, y así reimpulsa la sangre hacia la periferia. O sea, está cerca del corazón, de gran diámetro, y preparadas para resistir presiones, las cuales van a transmitir posteriormente hacia la periférica, creando una resistencia periférica después, ya como función de estas arterias en la periferia. De tipo muscular, de mediano y pequeño calibre, tienen función contráctil. Ya la tipo muscular están en la periferia. Ya ven, muy cerca del corazón son las de tipo elástico. Y ya más alejadas hacia la periferia, miembros, etcétera, partes del torso, ya tienen función contráctil, respondiendo, bueno, por ejemplo, al sistema autonómico como la adrenalina, o al óxido nítrico o otras sustancias que son vasodilatadoras en la periferia. Y por su situación las hay intraorgánicas, por ejemplo, las coronarias, o las arterias gástricas, o las arterias pancreáticas, que son intraorgánicas, y las hay extraorgánicas, como la aorta, ya ramas más antes de subdividirse y antes de penetrar en ese órgano. Estos son características generales que les repaso para que tengan una idea general del tema, antes de caer en la aorta. Las leyes generales de distribución de las arterias, fíjense, las que se relacionan con la estructura del organismo, y leyes que de acuerdo a la trayectoria de estas relación con el órgano irrigado. Fíjense que con la relación con la estructura del organismo hay simetría bilateral, hay 2 ilíacas, hay 2 coronarias, hay 2 subclavias, etc. Y así. Disposición segmentaria, parietales y viscerales. Fíjense que hay una ley que es la ley de la menor distancia. Lógicamente,
se van a desarrollar. Por ejemplo, las arterias intercostales es para los músculos intercostales. Y así sucesivamente, ellas van a estar segmentarias, las parietales y viscerales, muy cerca del órgano al cual irrigan. Están unidos al trayecto de venas, nervios y constituyen paquetes de básculos nerviosos. Por ejemplo, el paquete básculo nervioso carotidio, el paquete básculo nervioso axilar o del miembro superior, y así sucesivamente. Se corresponden con el esqueleto óseo. Por ejemplo, esta es la arteria radial, esta es la arteria cubital. Toman el nombre muchas veces, en el 90% de los casos, del hueso. La arteria femoral, la arteria tibial, la arteria fibulares, y así sucesivamente en los miembros. Por eso esto ayuda, el recurso mnemotécnico ayuda a aprender el nombre de las arterias. Y por eso que se corresponden con el esqueleto óseo. Y de acuerdo a la ley de la trayectoria, la distancia más corta, la ley de la menor distancia, excepto, por ejemplo, a veces hay arterias aberrantes, por ejemplo, en el caso de un secuestro pulmonar, que la arteria se formó, por ejemplo, por debajo del diafragma y viaja hacia el pulmón para irrigarla. Eso es una anomalía, porque en realidad la arteria pulmonar y las arterias bronquiales son para los pulmones. Es decir, así. Origen embrionario, de acuerdo al órgano, se forma la arteria. Se sitúan en lugares protegidos, por ejemplo, el surco subcostal, este es el paquete vascular nervioso subcostal, y así, por lo general, están en lugares protegidos. Entran por el borde medial del órgano. Por ejemplo, recordar las arterias renales, las arterias pancreáticas, y así. Entran por la cara medial del órgano, por lo general. Esto es leyes generales. Su diámetro y distribución están acorde con la función del órgano. Lógicamente, por ejemplo, las glándulas endocrinas están muy vascularizadas, pero son arterias finas. Pero miren el riñón, que es un órgano único bilateral y tiene la arteria renal bien gruesa, porque la función es importantísima. Ahí se va a realizar la función de filtración, etcétera, todo lo que es el mecanismo de multiplicador, y necesita gran volumen de sangre rápido, inmediato, hacia ese órgano. Por tanto, estas son las leyes generales y vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta, que es la que vamos a estudiar hoy. Esta es la aorta. A su salida, ahí está, una parte intrapericardia y el arco. Esta es la aorta. Esta es la aorta. ¿Ves? Vamos a ver la arteria pulmonar, que es esta que está aquí, el tronco de la pulmonar. Aquí está la pulmonar con su división. Aquí está la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Esa no la vamos a estudiar hoy. La vamos a estudiar como relación anatómica con la aorta. La vena cava superior, aquí la tenemos, que llega a la aurícula derecha, formada por las brachiocefálicas izquierda y derecha. Bien, vamos a puntualizar después en su video más profundo esto. Y está la vena cava inferior, que viene, lógicamente, recogiendo la sangre por debajo del diafragma. Ninguna arteria se suma a la cava por encima del diafragma. Y llega a la aurícula derecha también. ¿Ven? Estos son los 4 vasos grandes que tenemos que llegan o salen de las 4 cavidades cardíacas. Muy bien, esta es la cava superior y aquí, que no se ve mucho, un poquitito, esta es la cava inferior. Seguimos entonces. Vamos a ver que esa es la aorta, esa es la pulmonar, aquí. Esta es la cava superior y aquí, como les enseñé, ahí petico, está la cava inferior. Muy bien. La aorta como vaso arterial principal. Fíjense que en la aorta está considerada, lógicamente, el vaso arterial principal, que sale del ventrículo izquierdo, que se forma después de las válvulas semilunares, a partir del cono arterioso, de lo que es el cono arterioso, en el ventrículo. A partir de ahí se forma la aorta. ¿Ves? Prácticamente. Ella, vamos a hablar después más adelante de algunas funciones de diámetro, etcétera, y presiones.
la aorta se divide en aorta torácica y aorta abdominal. Hoy no vamos a profundizar mucho en lo que es la aorta abdominal, solamente vamos a dedicar a la aorta más cerca del corazón y algunas mencionar ramas principales en la porción torácica. Está el callado de la aorta o arco, está y sería el callado de la aorta. Porciones de la aorta torácica sería la descendente, prácticamente, o sea, la ascendente, que vamos a estudiar en lo que es la ascendente, esta porción, vamos a verla ahora, la ascendente, el arco aórtico, también llamado callado de la aorta, y la aorta descendente, que se va a llamar aorta torácica hasta el agujero aórtico del diafragma. De ahí en adelante se va a llamar arteria, abdominal, o aorta abdominal, prácticamente. Y las ramas principales a nivel del tórax. Esto es lo que vamos a ir viendo, que en el tórax se van a dividir en ramos parietales y ramos viscerales. Muy bien. En cada porción vamos a ver las distintas ramas que tiene esta importante arteria que se llama la arteria aorta. Muy bien. Vamos a ver que ella maneja una presión. Fíjense que la aorta, vamos a ver, con una longitud de 30 centímetros aproximadamente, toda la aorta hasta su división en L4, son las ilíacas primitivas. Esta aorta va a tener las tres porciones que dijimos. Fíjense que a partir de las válvulas semilunares, estas que se llaman aquí, ya las estudiamos, las válvulas semilunares, después después de lo que es el coro arterioso, comienza a ser lo que es la aorta. Tiene una porción ascendente, que tiene aproximadamente de 3 a 2.5, 3 centímetros cerca de prácticamente, y se va afinando hacia lo que es el área lumbar, con una presión de 100 a 120 milímetros de mercurio a su salida, prácticamente un poquito mayor que lo que es la presión del ventrículo izquierdo. Todo esto lo vamos a ver ahora seguidamente. Fíjense qué relaciones anatómicas tiene esta porción ascendente, que va, miren, aquí les pongo este esqueleto, se lo pongo acá para recordar que existe el segundo espacio intercostal, aquí, lo ven, ella se dirige a la porción ascendente a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, hacia el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. Ese tramo hasta ahí, con una dirección hacia el hombro izquierdo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, con esa dirección. Y tiene una porción intrapericárdica, cubierta por el pericardio, y una pequeñita porción, antes de convertirse en callado o arco aórtico, esa sería la aorta ascendente. ¿Qué vasos tiene? Lógicamente, tiene la arteria coronaria izquierda y coronaria derecha, que salen a partir de los senos de Valsalva, que ya los conocíamos ya. Tiene esas ramas principales. ¿Por qué esa arteria está colocada por encima de las válvulas sigmoideas? Porque el corazón recibe la sangre en la diástole. Después que se cierran las válvulas, esa misma presión de la aorta hace que se llenen las arterias coronarias y el corazón en diástole recibe esa sangre para utilizarla con mayor cantidad de oxígeno en la sístole, que es bien necesitada de oxígeno y de sangre en ese momento. Bien, tenemos esos datos ya. Tenemos la porción del arco aórtico, que va, fíjense, el arco aórtico va desde el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, hasta T4. Hasta T4. Fíjense que aquí en esta lámina anterior, vamos a ponerle, fíjense que el arco va de aquí, de este nivel, segundo, el arco va de delante hacia atrás,
y de derecha a izquierda, buscando el cuerpo vertebral T4 de la torácica 4. Hasta ahí llega el arco, dando importantes arterias que las vamos a mencionar seguidamente. Fíjense que este es el arco, aquí no tiene no tiene un plano transverso, tiene un plano más bien oblicuo, así hacia atrás, para buscar la parte más posterior, donde se convierte en aorta descendente torácica. Muy importante todo esto, muy importante. Vamos a seguir entonces con la lámina que teníamos, perdón, aquí, y seguimos acá. Fíjense que esta porción tiene vasos importantes, los cuales pasamos a explicar. Ya en ese punto T4 hasta el agujero de lo que es el diafragmático, que se convierte en aorta abdominal, ¿ves? Con un diámetro de 3.5, de 2.5 a 3.5 centímetros hacia abajo, con muchas ramas, que de ella depende prácticamente la distribución principal de la sangre, acabadita, como se dice, salir del corazón, acabadita de salir del horno, como se dice, siempre que se cumpla un gasto cardíaco adecuado. Muy bien. Antes de seguir con la anatomía, vamos a refrescar un poquito con la fisiología. Fíjense que es importantísimo esta gráfica que por primera vez yo la conocí cuando estudié medicina en Guyton, el libro de fisiología de Guyton. Ya está bien distribuida, se ha estudiado de diferentes formas, pero es una lámina muy interesante. ¿Qué se muestra en esta lámina? Se muestran presiones y volúmenes. ¿De quién? De lo que son las cavidades de las aurículas, los ventrículos y prácticamente de la aorta también. Fíjense, estamos hablando de la aorta. Esta es la aorta aquí. Este es el ventrículo izquierdo. Muy bien. Y fíjense, ¿qué más se muestra acá? Se muestra el EKG, el electrocardiograma, el cual no hemos estudiado todavía. Estamos dando los primeros pasos. Y tenemos el fonocardiograma. Todos esos datos los tenemos aquí. Vamos a ver que fíjense, esta línea discontinua sería la presión aórtica. Aortic pressure, está en inglés. Tenemos esta línea discontinua que es la presión en la aurícula. Presión en aurícula. Fíjense, estoy dedicando un poquito de tiempo a esto, pues es interesante. Tenemos lo que es la presión, este rojo, la presión del ventrículo. No discrimina entre aurícula derecha e izquierda o ventrículo derecho e izquierda. Se habla de presiones auriculares y presiones ventriculares en esta gráfica. Y aquí en la parte de volumen tenemos el volumen ventricular en azul. Y aquí tenemos el EKG y aquí tenemos el fonocardiograma. Muy bien. Fíjense que cuando se aumenta, lo primero que ocurre es la despolarización auricular y se contraen las aurículas. Pasando la sangre, aumenta la presión y pasa la sangre al ventrículo. Por eso es que la presión ventricular comienza a aumentar. La presión también la presión en la aorta va también a aumentar, porque hay una sístole. Estamos en periodo de eyección. En esta parte es periodo de eyección. ¿Qué pasa? Que en este caso, aquí la aorta, de pronto la presión vuelve a subir. ¿Por qué? Porque se ha producido el cierre aortic valve close, el cierre de las válvulas aórticas, la sigmoidea. Por tanto, sube de nuevo la presión, llamándose la muesca de cambio de presión aórtico. Muy importante. Y después miren cómo va cayendo la presión, lógicamente, de 120 a 80. Esa es la presión normal. 120 con 80. Miren qué interesante. Analicen la gráfica así, porque este es el periodo de periodo rápido de flujo, lo que sería la sístole auricular nuevamente. Este ciclo se repite aquí y se dice diastasis, o sea, un tiempo de reposo donde no hay variación ni de presión ni de volumen y muy poco cambio de presión en la aorta. Muy bien. Así, por ejemplo, fíjense que inmediatamente cuando se produce la sístole ventricular de eyección, miren cómo cae el volumen ventricular. Analícenlo así, cae el volumen ventricular y vuelve a aumentar después en la diástole,
cuando la aurícula se contrae. ¿Ve? Atrial sístole, lógicamente, aumenta el volumen del ventrículo. Y así seguidamente. Miren cómo el ciclo se repite. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando se despolarizó la aurícula, después se despolariza el ventrículo. Y miren qué interesante aquí. Después que se despolariza el ventrículo, que se produce la sístole ventricular, la sístole ventricular, por eso aumenta la presión, que se produce el primer ruido cardíaco. Y así, miren qué interesante. Después, cuando la onda T, que es la onda de repolarización, se produce el segundo ruido cardíaco y un tercer ruido. Vieron, analicen bien esta gráfica porque les va a ayudar mucho a entender la fisiología. Bueno, el asunto cuál era, que estamos en la aorta, fíjense, la presión del ventrículo izquierdo es esta. Al salir, pero miren, una de 100, más o menos, de 100 a 120, se dice 100,70, porque es la variabilidad, lo que habíamos visto aquí. 100 a la salida y va cayendo hasta 80 aproximadamente, es la variación de presión con respecto a la variación de volumen. Muy importante. Por eso la aorta necesita tener esas fibras elásticas bien potentes para cuando esa presión la distiende y ella se contraiga de nuevo o recuperando su volumen, su diámetro anterior, las válvulas se cierran y se produce el segundo ruido cardíaco. El primero es de las válvulas aurículo-ventriculares y el segundo es de las válvulas sigmoideas. Primer ruido y segundo ruido. Lup, dup, lup, dup. Bien, eso es más adelante cuando estemos en clase de semiología, porque esto no termina. Vamos a explicar bien todo lo que es la fisiología con ruidos, con videos de ruidos cardíacos y todo. Todo eso viene poco a poco. Pero quiero que revisen esta gráfica, sobre todo los alumnos que ya están en el internado, que están en cardiología, que analicen esta gráfica porque los va a ayudar mucho. La pueden encontrar en internet, la pueden encontrar en sus libros de fisiología, ¿ven? También. Seguimos adelante. Bueno, relaciones anatómicas de la aorta. Caemos un poquito otra vez en anatomía, no se emocionen con la fisiología, Ahora bien, fíjense que las relaciones de la aorta ascendente, ya habíamos hablado, miren, la aorta ascendente, lógicamente, se va a relacionar con lo que, fíjense que aquí, si vamos a ver, tenemos la aorta ascendente, lógicamente ahí hemos quitado, vamos a poner un momentico el corazón de nuevo, esta es la aorta ascendente, aquí tenemos el tronco de la pulmonar y la cava, se relaciona con eso, la cava superior, ¿ves? Prácticamente las venas pulmonares van a quedar, las venas pulmonares están relacionadas con la parte más posterior del arco de lo que es la descendente, que está más bien por detrás. Muy bien, una relación importante sería el de la aorta ascendente, es la tráquea, lo que es la parte inferior de la tráquea y el bronquio izquierdo sobre todo, del cual cuando se convierte en arco se dice que cabarga sobre el bronquio izquierdo. Esto es de la aorta ascendente, prácticamente. Relaciones con el pericardio, relaciones con el seno transverso, aquí, seno transverso, del cual él y la pulmonar son la cara anterior de ese seno transverso. Este es el seno pericárdico ¿cómo se llama? Seno oblicuo, y este es el seno transverso. Las relaciones del arco aórtico. El arco aórtico se relaciona con el ligamento arterioso, con las arterias, la división de las arterias pulmonares, se relaciona con la cava superior y lo que es la braquiocefálica izquierda, se relaciona con fíjense, con el vago, antes de darle el nervio recurrente, de relación con el vago. Todas esas son relaciones mediastínicas, tanto mediastino inferior, medio inferior, donde pertenece el corazón, o el mediastino superior. Vamos después a dar un toquecito al mediastino más adelante. Aquí está, miren, ahí está la aorta, como se relaciona con el bronquio, con linfonodos, etcétera, otras estructuras que hay mediastínicas. Aquí, muy bien, con la arteria pulmonar,
¿Ves? Ahí ya va bajando. Y ya descendiendo, se va de la aorta descendente, se va a relacionar, lógicamente, con los cuerpos vertebrales, sobre todo las caras izquierdas de los cuerpos vertebrales. Va bajando con el esófago. Aquí comienza una relación con el esófago. Y miren qué interesante, el arco aórtico dibuja en el pulmón izquierdo, se dibuja profundamente en el pulmón izquierdo, no tanto así en el derecho. Y está el surco de la vena, el surco de la arteria aorta, aquí está, bien dibujado. Y de ahí en el pulmón van a quedar dibujados todo lo que sería el surco esofágico, el surco de la tráquea, prácticamente, y del tronco de lo que es la subclavia izquierda. Muy bien, estando reflejado en caso del pulmón derecho, el tronco brachiocefálico. Muy bien, estas son relaciones generales que sería lo que es la aorta, la arteria aorta en su posición ascendente, en su posición del arco aórtico. No olvidar la relación que tiene con el nervio frénico, el nervio prácticamente un poco con el nervio frénico y el nervio vago. Recordar que el nervio vago pasa por debajo, ¿ves? Aquí el nervio vago da ese nervio recurrente que pasa por debajo de la aorta y lo que es el nervio recurrente. Bien, grabar este dato porque es importante y su relación con las cavidades, por ejemplo, la aurícula izquierda y la parte esta superiores de lo que es del corazón, de ese nervio recurrente que va a inervar los pliegues vocales, los músculos que mueven los pliegues vocales, allá arriba en la laringe. Fíjense qué interesante. Muy bien, esas son las estructuras generales que vemos acá. Aquí están. Muy bien, tenemos entonces, ahí está el corazón, lo colocamos de nuevo en el pericardio. No olvidar que la porción de la aorta ascendente, un poquito más inferior, está rodeada de pericardio, está cubierta de pericardio, de cindeja serosa, y hay una parte ya libre que queda en el mediastino superior. Este arco aórtico tiene una relación muy importante. Este borde inferior del arco aórtico se relaciona con el ángulo de Lewis. Vamos a regresar un momentico. Aquí. Recordad que el ángulo de Lewis está entre la costilla número 2 y la unión externo del manubrio con el cuerpo. Ese punto ahí, hasta T4, define lo que es el mediastino superior del medio. Bueno, el arco aquí por debajo exactamente pasa la línea del ángulo de Lewis a T4. Ahí, por debajo. Quiere decir que el arco aórtico, el callado, pertenece al mediastino superior y la ascendente y la descendente pertenecen al mediastino inferior. Es importante, miren cuánta juego de palabras. La ascendente pertenece al mediastino medio y la descendente pertenece al mediastino inferior posterior. Detalles. Muy bien. Aquí vemos aquí en esta laminita este es el ventrículo izquierdo y la aorta saliendo, su posición ascendente, el arco o callado y la descendente. Muy bien. ¿Cuáles serían las ramas de la aorta? Tiene ramos parietales de la aorta torácica. Tiene ramos parietales. Vamos a ver, antes de seguir, vamos a ver aquí antes que no se nos vaya a quedar. ¿Cuáles serían los troncos que da el borde superior? ¿Ves? En su arteria, arterias coronarias, en el borde superior tiene el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, en esos tres vasos principales, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Y la arteria subclavia izquierda. Y tiene inconstantemente la arteria tiroidea IMA, que puede salir del tronco brachiocefálico o la carótida común, puede salir del tronco brachiocefálico o puede salir directamente de la aorta. La tiroidea IMA, que es inconstante. Y el borde inferior, las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales. Puede ser que dé dos izquierdas y una derecha. Vamos a verlo ahora más adelante. ¿Cuáles serían las ramas parietales de la aorta ya torácica? Prácticamente como se convierte ya en torácica.
las intercostales, tercera rama en adelante, o sea, no da las intercostales 1 y 2, a partir de la tercera intercostal, las diafragmáticas las da las subcostales y las diafragmáticas superiores. Y las viscerales, a ver qué son, dos ramas bronquiales izquierdas, una rama bronquial derecha, como les decía, ramas esofágicas para el esófago, ramas pericárdicas, lógicamente por pericardio, y ramas mediastínicas. Muy bien. Recordar que no hice mucho hincapié en la explicación del tronco brachiocefálico y etcétera, porque está dado en el sistema de la subclavian, en el sistema de las carótidas, que ya explicamos en videos anteriores. No obstante, bueno, les recuerdo que el tronco brachiocefálico es el primer paso que da y va hasta del borde superior de la aorta hacia la unión externo-clavicular derecha, y ahí se divide, en el caso del tronco, en subclavia derecha y carótida común derecha. Y la carótida común izquierda sale directamente del arco de la aorta. Y la subclavia izquierda, que sale un poquito después y a la izquierda, detrás y a la izquierda de la carótida común izquierda. Eso es una rama principal. Ahora bien, variantes de los troncos del arco aórtico. Miren, esto es lo normal. Por eso, vamos a caer aquí. Este es el tronco brachiocefálico, mide uno de 3 a 4 centímetros. Aquí está la subclavia derecha y la carótida común derecha. A 1 centímetro y algo más atrás y a la izquierda tenemos la carótida común izquierda. Y aquí está la subclavia izquierda, ¿ven? Con su primera ramita. Ahí. Esto sería aquí, lo dividí muy bien, desde las válvulas semilunares hasta aquí sería la ascendente. Este es el callado y ya esto es descendente. Muy bien. Ahora, estos son variantes. Miren qué variante. La carótida común izquierda puede salir casi formando como parte de un tronco brachiocefálico pequeño. O puede salir del tronco brachiocefálico, la carótida común derecha. Miren aquí. O puede, fíjense, puede ser la subclavia derecha y un tronco común para la carótida común. Esta es la subclavia. Carótida común derecha, izquierda y subclavia. Y así variantemente. No les voy a explicar todas las variantes, pero hay muchas variantes. Y esta es una variante, miren, parecido. Esta de acá viene siendo, miren, un paso anómalo de esta subclavia. Fíjense cómo va hacia el lado, miren, prácticamente derecho. Miren cómo es. Prácticamente, miren aquí la aorta y se dirige hacia acá. Es una anomalía bien rara. Bien rara. Esto es lo normal que ustedes van a encontrar. Con todas sus relaciones anatómicas del mediastino superior. El timo, lo que es los vagos, lo que es los nervios frénicos, etc. Ahora tenemos un ejemplo de estenosis de la aorta. Por ejemplo, causas de estenosis de la aorta pueden ser congénitas, estenosis congénita de la aorta, o adquirida por aterosclerosis, por prácticamente fiebre reumática, sífilis secundaria o terciaria. Muy importante. El diagnóstico clínico se hace por un signo de bajo gasto, lógicamente. Soplo sistólico en el foco aórtico, soplo sistólico, muy importante. ¿Por qué? Porque las válvulas están dañadas, por ejemplo, y es una estenosis aórtica, no es una insuficiencia aórtica. El problema es a la salida, por tanto es un soplo sistólico. Más audible, lógicamente, en el foco de aórtico. Acuérdense el foco aórtico que es aquí, a la derecha. Se dirige a la derecha aquí. Muy bien. El diagnóstico puede ser por ecocardiograma, EKG. Se va a ver mucha hipertrofia, lógicamente, el ventrículo izquierdo, luchando contra esa estenosis, se puede hipertrofiar y va a haber signos de hipertrofia izquierda en el electro. Cuando veamos el electro vamos a aprender todo esto. Rayos X de tórax, donde se va a ver un botón aórtico muy pequeño, lógicamente, porque hay una estenosis. Hay poca presión y volumen en la aorta.
Y cateterismo. El cateterismo es muy importante porque me va a dibujar, lógicamente, toda la aorta y se ve la estenosis en ese caso. Cateterismo de la aorta. Aneurismas aórticos. Aneurisma del callado, aneurisma de la aorta torácica, importante, y aneurisma disecante de la aorta. El aneurisma disecante que comienza a nivel de las sigmoideas y va separando del espacio intimal de la muscular y mucosae hasta abajo. Y es muy grave, muy grave. El paciente me cae en shock prácticamente y prácticamente la sangre pasa a un espacio donde no ayuda a la presión arterial y el paciente cae en shock. Ese es el aneurisma disecante de la aorta. Bueno, yo creo que ya les digo, estos temas hay que irlos dando poquito a poco, ir introduciendo cada vez más y cada vez profundizar más en los temas. Muy importante. Muchas gracias. Y siempre termino con una frase. Nada se puede hacer sin tener esperanza. Por eso, el optimismo es la fuerza que conduce al logro. No se puede lograr nada si no hay optimismo y la esperanza de lograrlo. Y lo más importante, tienes que pensar como que ya ese objetivo está logrado, está hecho real para que llegue. No voy a meterme en la ley de la atracción ni nada, pero sí, si no pones en tu mente, en tus sueños, para realizar lo que quieres, no lo vas a lograr. Así que bueno, seguimos adelante y espero haberles dado una idea general, pero no olviden ir al libro, estudiar, seguir estudiando y escríbanme, háganme preguntas y se las puedo contestar. Sin problema, seguimos adelante, aquí estamos. Y no olviden suscribirse, darle a la campanita para que lleguen todos los videos. Y conviértase en miembro del canal. Les espero. Bye.